Hoy, entre ceniza y tiempo, te invita a cruzar la frontera donde lo real se disuelve y la noche cobra vida propia. Aquí, entre susurros ancestrales, conocerás al Zíber, Torul que vigila los Cárpatos, al fantasma del agua que acecha bajo los lagos suecos y al Wendigo que nunca sacia su hambre en los hielos del norte. Escucharás al Voto seducir desde las aguas del Amazonas, sentirás el peso de la maldición que aún respira en las ruinas de Bonger, y te perderás en los pasillos sin fin de la mansión Winchester. 5 leyendas oscuras, 5 guardianes de lo imposible, 5 razones para apagar las luces y dejar que el miedo te cuente la verdad. ¿Estás listo? Entre ceniza y tiempo. El viaje comienza ahora. En el corazón de Scania, donde los lagos se multiplican como heridas negras abiertas en la tierra. El viento del Báltico arrastra un olor a algas podridas y hierro oxidado. Allí, bajo la luna llena de julio, cuando el cielo se vuelve de un violeta enfermo y las estrellas parecen apagarse una a una, nace la verdadera cara del N. Ken, el fantasma del agua. No es un espíritu benigno, ni un simple guardián. Es una legion. Los ancianos susurran que todo comenzó en el año 865, cuando una flota de dracares vikingos, huyendo de la ira de Herold Cabellera Hermosa, buscó refugio en el lago Somen. Una tormenta sobrenatural, enviada por los dioses que ya habían sido traicionados, los alcanzó. Los barcos se partieron como huesos secos. Los guerreros, con sus hachas aún en la mano, se hundieron gritando maldiciones que el agua tragó y guardó. No murieron del todo. El lago los conservó, los fundió, los convirtió en una sola entidad, un coro de miles de almas ahogadas que ya no distinguen entre venganza y nostalgia. Desde entonces, el N. Ken no tiene una sola forma. A veces es un anciano de barba blanca y ojos vacíos como pozos, con algas enredadas en el pelo y dedos largos como remos rotos. Otras, es una mujer de belleza imposible, la piel pálida translúcida, que canta con la voz de todas las madres que perdieron hijos en el agua. Otras veces no tiene forma humana, tan solo una masa de agua oscura que se alza en columna, con rostros que surgen y se disuelven en su interior, bocas abiertas en gritos silenciosos. Los pescadores de Vite Tern lo saben mejor que nadie. En la aldea de Husqvarna, el verano de 1892 fue especialmente cruel. El calor sofocaba hasta las gaviotas. Eric Jansson, 27 años, cabello rubio como la paja quemada, y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de un oso en los bosques de SM Land. Era conocido por burlarse de las viejas historias. El N. Ken es un cuento para niños y borrachos, decía mientras llenaba su barca con redes. La noche del 17 de julio, la luna era tan grande y roja que parecía sangrar sobre el lago. Eric salió solo, como siempre. Remaba hacia el centro del V. Turn, donde los pecados se hunden más hondo, según decían los ancianos. La niebla se levantó de repente, espesa como leche cuajada. El agua se volvió negra y quieta, sin una onda. Entonces, lo vio. Primero fue un reflejo bajo la superficie, cientos de rostros apretados contra un cristal invisible, mirándolo. Luego la columna de agua se alzó frente a la barca, lenta, majestuosa, terrible. En su interior, Eric reconoció a su propio padre, ahogado 20 años atrás cuando una tormenta volcó su bote. El rostro del viejo estaba hinchado, los ojos comidos por los cangrejos, pero sonreía con una boca llena de dientes de trucha. Alrededor de él, guerreros vikingos con yelmos oxidados levantaban hachas que ya no existían. Niños de mejillas hundidas extendían manos pequeñas pidiendo auxilio. Todos cantaban con una sola voz que no era voz, sino el sonido del agua, entrando en pulmones que ya no respiraban. Eric intentó remar hacia atrás, pero los remos se volvieron pesados como plomo. El frío le subió por los brazos hasta el corazón. Escuchó su nombre pronunciado por millares de gargantas muertas a Niriyek. El N. Ken no habló. No hacía falta. Le Mastro le mostró la flota vikingo destrozada, los cuerpos que se hundían en cámara lenta, las armaduras abriéndose como flores de hierro. Le mostró a su padre luchando por alcanzar la superficie mientras el lago lo reclamaba. Le mostró a los niños de Husqvarna que, en inviernos pasados, habían caído por agujeros en el hielo y nunca fueron encontrados. Le mostró su propio cadáver, futuran ojos abiertos bajo el agua, boca llena de cieno, cabello ondeando como algas. Eric gritó hasta desgarrarse la garganta. La barca se hundió sin que nada la tocara, como si el lago la hubiera aspirado. Al amanecer, los pescadores encontraron los restos en tablones astillados flotando en un círculo perfecto. Wine al centro, la gorra de Eric, empapada,
con una mano espectral, aún aferrada al borde, dedos translúcidos, que se deshacían en agua al tocar el sol. Desde entonces, nadie pesca solo en luna llena, pero el N, Ken, no siempre matan a veces elige. En 1937, una niña de 9 años llamada Astrid se perdió en la orilla del Storch. La buscaron durante 3 días. Al cuarto, apareció caminando por el pueblo, empapada, con los ojos muy abiertos y una sonrisa que no le pertenecía. Contó Kyune, señora de agua, la había llevado a un palacio bajo el lago, hecho de barcos hundidos y huesos de ballena. Allí, los muertos bailaban sin cansarse nunca. La señora le había regalado un collar de perlas negras y le había susurrado: Ann, cuando crezcas y tengas un hijo, me lo traerás, así podré quererlo como nunca me quisieron a mí. Astrid creció. Ann se casó. Tuvo un hijo en 1954, en una noche de julio. Con luna llena, desapareció con el niño en brazos. Nunca los encontraron. Solo hallaron el collar de perlas negras en la orilla, y las perlas sangraban cuando las tocaban. Los rituales para apaciguar al N, Ken, son antiguos y terribles. Al atardecer del solsticio de verano, las mujeres más viejas de las aldeas se acercan al agua vestidas de luto. Llevan un cordero negro recién nacido, aún con los ojos cerrados. Lo ahogan lentamente mientras cantan en una lengua que nadie recuerda haber aprendido. Luego arrojan el cuerpo al lago y esperan. Si el agua se tiñe de rojo oscuro y burbujea 3 veces, el N, Ken, ha aceptado el tributo, y durante 1 año, los pescadores estarán a salvo. Ann, si no es así, esa temporada habrá grandes tormentas que nadie podrá explicar, y los barcos regresarán con las redes llenas de zapatos de niños en vez de peces. En los últimos años, los científicos han intentado desmitificar al fantasma del agua. Dicen que las apariciones son gases del fondo lacustre, que el frío es un fenómeno térmico, que los cantos son el viento entre las cañas. Pero los pescadores saben la verdad. Cuando la luna se vuelve roja y el agua se queda demasiado quieta, se quedan en casa, cierran puertas y ventanas, encienden todas las luces y rezan, aunque ya no crean en Dios, para que el N, Ken, no los elija. Porque el N, Ken, no es un fantasma. Es el lago mismo recordando cada grito que ha tragado. Es la memoria líquida de la muerte. Y en las noches de verano, cuando la luna sangra sobre Suecia, el agua abre sus miles de ojos y mira hacia arriba, esperando la próxima alma que se atreva a navegar sola. Escucha el silencio del lago en luna llena. Si el agua no refleja las estrellas, corre, porque ya te está mirando. Los Cárpatos no duermen. Nunca lo han hecho. Cuando la luna se alza sobre las cumbres de Fagara, redonda y pálida como la cara de un cadáver, los abetos se inclinan unos hacia otros y murmuran en una lengua que los hombres olvidaron antes de que naciera Cristo. Allí, entre la niebla que huele a resina y a sangre vieja, vive el Ziborotorol, el vidente volador, el que no parpadea jamás. Los ancianos de los pueblos de la región de Maramure y el árabe Ursay lo describen siempre igual a un búho del tamaño de un hombre, con alas tan negras que absorben la luz de las estrellas. Sus ojos son 2 brasas verdes que arden sin consumir nada, y cuando los clava en ti, ya no eres dueño de tu voluntad. Puede convertirse en lobo de sombra, en viento que huele a tumba abierta, o en un pastor de rostro perfecto que nadie recuerda haber visto nunca en la aldea, pero su forma verdadera es la del búho. Siempre vuelve a ella. Dicen que nació el mismo día en que los dacios cortaron el último roble sagrado de Zalmoxis para construir el fuerte de Sarmisegetusa Regia, el espíritu del árbol. Enfurecido, se negó a morir. Se alzó en forma de ave nocturna y juró que ningún hacha volvería a profanar los bosques sin pagar el precio. Desde entonces, el Ziborotorol es la ira verde de la montaña hecha carne y pluma. En el invierno de 1749, en el pueblo de Viskri, vivía un leñador llamado Ili Munteano. Era un hombre ancho de hombros, con manos como raíces y un corazón lleno de codicia. La aldea sufría hambre. El voivoda exigía más madera para sus palacios en Sibiuay Pagababin. Eli oyó hablar de un hayedo antiguo al otro lado del collado de Pollana Ruska, un lugar donde ni los pastores se atrevían a llevar sus ovejas. Los ancianos le advirtieron que ese bosque pertenecía al Esburatorul, quien levantaba el hacha allí. No regresaba. Añili se rió. No le parecieron más que viejas supersticiones de mujeres y borrachos, y partió al amanecer con su hacha al hombro
y una botella de licor en el bolsillo. Durante 3 días cortó sin descanso. Los árboles caían con un gemido que parecía humano. La sangre de la savia le manchaba las manos como si fueran heridas. La tercera noche, la luna llena se alzó tan baja que parecía rozar las copas. Eli estaba talando el roble más antiguo, uno tan ancho que 3 hombres no podían abarcarlo con los brazos. Cuando el hacha mordió la corteza por última vez, el bosque entero se quedó en silencio. Ni un pájaro, ni un grillo, ni el viento. Entonces lo oyó en un aleteo lento, pesado, como si el aire mismo se rompiera. Alzó la vista y allí estaba el Sbirratorol, posado en una rama muerta. Lo miraba. Sus ojos verdes giraban como ruedas de esmeralda. Eli sintió que su alma se desprendía del cuerpo y flotaba hacia esas pupilas. El hacha se le cayó de las manos. No pudo gritar. El búho abrió el pico y emitió un sonido que no era grito de ave, sino la voz de todos los árboles que Eli había matado, hablando al unísono. El leñador dio media vuelta y corrió. Corrió sin rumbo, entre troncos que parecían cerrarse a su paso. Las ramas le arañaban la cara, le arrancaban jirones de piel. Cada vez que miraba atrás, el Sbirratorol estaba más cerca, planeando sin mover las alas. Eli corrió hasta que sus pulmones ardieron y su corazón estalló en el pecho. Cayó de rodillas en un claro donde la luna iluminaba un círculo perfecto de tierra negra. Alice se quedó de cara al suelo hasta que los lobos llegaron al amanecer. No encontraron cuerpo, solo el hacha clavada en el roble, y en la hoja una pluma negra que aún palpitaba como si tuviera vida propia. Desde entonces, nadie volvió a talar en Pollana Ruscan, pero el Sbirratorol no siempre castiga. También elige. En septiembre de 1916, durante la Gran Guerra, una niña de 12 años llamada Mararia Popescu huyó de su aldea bombardeada cerca de Bran. Los soldados rumanos retrocedían, los alemanes avanzaban, y el bosque era el único refugio. María caminó 3 días sin comida, llorando, hasta que la noche la atrapó en lo más profundo de los Cárpatos. Se acurrucó bajo un abeto y esperó morir de frío. Entonces sintió el calor, un calor imposible en aquella helada. Abrió los ojos y vio al búho gigante posado frente a ella. Los ojos verdes del Sbirratorol eran suaves esa vez, casi tristes. El ave inclinó la cabeza y María oyó una voz dentro de su mente, antigua como la piedra. Ven, pequeña hija del bosque, te llevaré a casa. El Sbirratorol se transformó. Las alas se volvieron un manto de plumas negras que envolvieron a la niña como una madre. María sintió que volaba, aunque sus pies no tocaban el suelo. Atravesaron valles y ríos en minutos. Al amanecer, la dejó en la puerta de una cabaña de pastores en las montañas de Buccelli. Los pastores la acogieron, la alimentaron y nunca supieron cómo había llegado hasta allí. María guardó el secreto toda su vida. Solo cuando fue anciana, en 1987, confesó a su nieta: me salvó el Domnul Poduri, el señor del bosque, y me pidió que nunca olvidara que la tierra tiene memoria. Los rituales para pedir permiso al Sbirratorol son antiguos y severos. Antes de entrar en los bosques sagrados, los hombres y mujeres de las aldeas deben hacer lo siguiente: al atardecer, se visten de luto, llevan un cuenco de madera lleno de miel virgen, una trenza de ajo silvestre y una moneda de plata vieja. Caminan hasta el límite del bosque y clavan en la tierra un cuchillo con la hoja hacia arriba. Luego pronuncian la invocación en la vieja lengua dacia, que solo los ancianos recuerdan. Después dejan el cuenco y retroceden sin dar la espalda al bosque. Si al día siguiente la miel ha desaparecido y la moneda está fría como el hielo, el permiso ha sido concedido. Si la moneda está caliente y la miel intacta, nadie entra ese año. El que desobedece. En los tiempos modernos, los forestales y los turistas se ríen de estas cosas. Instalan cámaras de visión nocturna, drones, sensores de movimiento. Las grabaciones siempre muestran lo mismo durante minutos, todo normal. Luego, la imagen se llena de estática verde. Cuando vuelve la claridad, los equipos están destrozados, las tiendas rajadas desde dentro, y en los troncos aparece tallada una sola pluma negra que ningún cuchillo humano podría haber hecho. En 1994, un grupo de excursionistas alemanes acampó en el bosque de El Puna, Bibieron Schnaps. Hicieron fuego grande, cantaron hasta la madrugada. Uno de ellos, un ingeniero llamado Klaus, se alejó para orinar. Nunca volvió. Lo buscaron durante días. Encontraron su linterna encendida, apuntando a un árbol en la corteza. Alguien había grabado con garras en un ojo abierto que aún parecía parpadear. Klaus apareció 3 semanas después en Bucarest, a 400 kilómetros de distancia, caminando desnudo por el Boulevard Magru,
hablando solo en rumano antiguo. Murió en un hospital psiquiátrico balbuceando que los árboles lo miraban dormir. Los pastores de las alturas aún dejan ofrenda. Los leñadores viejos aún se persignan antes de entrar al bosque. Y cuando la luna llena ilumina los Cárpatos, si escuchas con atención, oirás el aleteo lento y pesado del jíbaro toro, patrullando sus dominios. No Isan cuento. No es una metáfora ecológica. Es la ley más antigua que existe en estas montañas. El bosque recuerda, el bosque juzga, y el jíbaro toro es su ejecutor de alas negras y ojos que nunca cierran. Si algún día caminas solo por los Cárpatos y sientes que algo te observa desde lo alto de los abetos, no levantes la vista, baja la cabeza, deja una gota de sangre en la tierra y pide permiso en voz baja. Porque si el jíbaro toro decide que tu corazón pesa más que tu respeto, nunca encontrarán ni tus huesos, solo una pluma negra, palpitando aún, clavada en el lugar donde te detuviste por última vez. En la cuenca del Amazonas, donde el río es más ancho que el horizonte y la selva, exhala un aliento caliente que huele a flores podridas y a sexo, habita el encantado. Los ribereños lo llaman Boto, los caboclos lo nombran Yacipitima, los Tiquiana lo temen como Guauiará, pero todos saben que es lo mismo. El delfín rosado, que cuando la luna llena se hincha como un vientre preñado, abandona su piel de agua y se viste de hombre para robar corazones. Dicen que su cuerpo humano es perfecto en alto, moreno, de espaldas anchas y cintura estrecha, con el cabello negro cayendo en ondas hasta los hombros. Siempre aparece vestido de blanco inmaculado, sea misa de lino, pantalones arremangados, sombrero de paja fina, aunque nadie ha visto nunca que se manche. Sus ojos son del mismo rosa dorado que su aleta de delfín, y cuando sonríe, muestra dientes pequeños y afilados que brillan como escamas bajo la luz lunar. Toca la flauta como si cada nota fuera una caricia, y cuando canta, la voz se mete dentro de la sangre y hace que las rodillas fallen. El primer encuentro del que se tiene memoria ocurrió en 1898, en la comunidad de Ese, o Raimundo do Jaraguá, cerca de donde el río Tefé se besa con el Solem. Es una muchacha llamada Jaciara de Sousa, de 17 años. Era famosa por su belleza en piel, del color de cacao recién molido, ojos verdes heredados de algún portugués perdido, y una risa que hacía que hasta los monos aullaran de envidia. Todas las noches de luna llena, Yosairo bajaba al muelle flotante a lavar la ropa de la familia. Cantaba mientras frotaba, y su voz se mezclaba con el chapoteo del agua y el canto de las ranas. Una de esas noches, la luna era tan grande que parecía que iba a romperse y derramarse sobre el río. Jaciara oyó la flauta antes de verlo. La melodía era triste y dulce a la vez, como si alguien llorara de placer. Se dio la vuelta y allí estaba él, de pie en la orilla, descalzo, con el sombrero ladeado y la camisa abierta hasta el ombligo. Le habló con una voz que parecía salir del fondo del agua. Yosaira sintió que el corazón se le subía a la garganta. Nunca había visto hombre más hermoso. Bailaron hasta que el alba tiñó el cielo de violeta. Él la guió por la playa, entre las raíces de los Kapok, y cada vez que sus dedos rozaban la piel de ella, Jaciara sentía que se derretía. Cuando el primer gallo cantó en la aldea, el desconocido la besó en la frente y se alejó caminando hacia el río. Donde sus pies tocaban la arena, no quedaban huellas, solo un rastro de agua que olía a flores de manaca. 9 lunas después, Yosaira dio a luz a un niño de ojos rosados y piel extrañamente fría. El bebé lloraba con un sonido que parecía el canto de los delfines. A los 3 días desapareció de la cuna. Lo encontraron flotando en el río, sonriendo, con una aleta dorsal que le brotaba de la espalda. Jaciara se volvió loca de dolor. Se metió al agua buscándolo y nunca regresó. Los pescadores dicen que, en noches de luna llena, se la ve nadando junto al boto, con el cabello largo como algas y los ojos vacíos. Desde entonces, las madres de la Amazonía enseñan a sus hijas 3 reglas sagradas. 1. Nunca bajes al río sola, cuando la luna esté llena y redonda. 2. Si oyes música que no viene de ninguna parte, tapa los oídos y corre. 3. Si ves a un hombre de blanco que no proyecta sombra, no lo mires a los ojos. Pero las muchachas son curiosas, y el deseo es más fuerte que el miedo. En 1956, en la comunidad de Manacapiura, una joven llamada Lucia Méndez desafió todas las advertencias. Era la noche de la fiesta de Ese, oyó y el forró retumbaba en la plaza. Lucia se escabulló con su mejor vestido floreado y se fue al puerto a refrescarse. Ali estaba sentado en un tronco, tocando una flauta de bambú, y le preguntó si quería bailar con él a Lucia,
que había bebido cacha. Akon Guaraná dijo que sí. Desapareció durante 7 días. La buscaron por toda la selva. Encontraron su vestido colgado de una rama de sumauma, perfectamente planchado, sin una mancha. Al octavo día, Lucía apareció caminando por la orilla, embarazada de 8 meses, con una sonrisa que no le pertenecía. Dio a luz a gemelos en un niño normal y una niña con ojos rosados y una pequeña aleta en la espalda. La niña murió a los 3 meses. El niño creció y se convirtió en el mejor pescador de la región, pero nunca aprendió a nadar en el agua. Lo rechazaba, como si lo reconociera y lo temiera. Los caboclos realizan rituales para protegerse del encantado. En la víspera de luna llena, las mujeres trenzan coronas de hojas de patuá y ajo bravo y las cuelgan en las puertas. Los hombres vierten cacha en el río y piden permiso al dueño del agua. Luego encienden fogatas de resina de brú, porque se dice que el humo fuerte molesta al delfín y lo mantiene lejos. Pero el voto no siempre roba. A veces enamora de verdad. En 1983, una bióloga alemana llamada Katrin estudiaba delfines rosados en el río Negro. Era escéptica, racional, atea. Una noche, mientras tomaba datos desde un bote, vio al hombre de blanco en la orilla. No sintió miedo, solo una atracción tan intensa que le dolía el pecho. Él le habló en perfecto alemán, algo imposible en esa región. Le contó que había estado esperándola durante siglos, que ella era la reencarnación de una princesa indígena que una vez lo amó y lo traicionó. Catherine pasó la noche con él. A la mañana siguiente, despertó sola en su bote, con una marca de mordisco en el cuello que nunca cicatrizó y un embarazo que los médicos no pudieron explicar. Dio a luz a un niño de ojos rosados, que hablaba desde el primer día. El niño desapareció a los 7 años. Lo último que Catherine supo de él fue una postal desde Manaus a mamá. El río me llamó. No te preocupes. Ahora soy feliz. Hoy, los barqueros del Amazonas aún cuentan que, cuando la luna llena ilumina el río como un espejo roto, se ve al boto nadando junto a los barcos. A veces sopla su flauta desde la profundidad y las mujeres sienten un calor repentino entre las piernas. Algunas ríen nerviosas y se persignan. Otras bajan al agua sin decir nada, porque el encantado no es malo ni bueno. Es el río mismo, hecho deseo. Es la selva que seduce, que toma, que devuelve en forma de hijos de ojos rosados, que nunca pertenecen del todo al mundo de los hombres. Y en las noches de luna llena, cuando el aire huele a jazmín y a sexo. Si una mujer siente que alguien la llama desde el agua con una voz que conoce desde antes de nacer, más vale que corra, o que se quite los zapatos y baile, porque una vez que el voto te elige, no hay vuelta atrás. Y el amor, en el Amazonas, nunca es gratis. En las tierras altas del norte, donde los grandes lagos congelan sus secretos bajo capas de hielo que crujen como huesos viejos, el viento arrastra un hedor a podredumbre y a carne quemada que ningún fuego ha tocado nunca. Allí, entre pinos negros que parecen dedos acusadores, apuntando al cielo plomizo, mora el Wendigo. No es un animal, no es un espíritu, es la consecuencia. Los ancianos Anishinabeg, Ojibwe, Cree y Atikamekw lo nombran con voces tan bajas que apenas perturban la nieve. Waindegu, Wetiko, Windega. Dicen que mide 3 veces la estatura de un hombre, pero su sombra es más larga que la noche misma. Su piel es cuero gris estirado sobre huesos que nunca terminan de crecer. Los codos y rodillas se doblan al revés, como ramas quebradas hacia adentro. La boca, una apertura vertical que cruza la cara desde la frente hasta el pecho, está llena de colmillos de hielo translúcido que gotean sangre negra. Los ojos arden con un fuego azul pálido, el mismo color que tiene la carne cuando se congela viva. Y siempre, siempre, tiene hambre. El primer Wendigo nació en el invierno de 1804, cuando la nieve cayó tan espesa que tapó las puertas de las wigwams y el humo no encontraba salida. 2 cazadores Ojibwe, Mahingen y su hermano menor Hichiwa-Visca, quedaron aislados en una cabaña de troncos al norte del lago Nipigon. Habían salido en octubre con provisiones para un mes. La tormenta los atrapó 4 lunas. Primero comieron los perros, luego las correas de cuero, luego los mocasines. Cuando ya no quedó nada, Mahingen miró a su hermano con ojos que ya no eran humanos. Hichiwa-Visca intentó huir. Corrió descalzo sobre la nieve hasta que los pies se le volvieron negros. Mingan lo alcanzó al tercer día. Lo que hizo después no se cuenta en voz alta. Los ancianos solo dicen que rompió el círculo
Cuando los tramperos encontraron la cabaña en primavera, solo quedaba un cráneo partido por la mitad, y huellas que salían hacia el norte en huellas humanas al principio, luego más largas, con dedos demasiado separados, y finalmente ninguna huella, solo surcos en la nieve, como si algo hubiera arrastrado un cuerpo que ya no tocaba el suelo. Mahingen nunca volvió a ser hombre, se convirtió en el primer Wendigo. Desde entonces, cada vez que alguien cruza la línea prohibida, cada vez que alguien prueba la carne de su propia especie, el espíritu salta como una chispa de fuego a madera seca y prende en un nuevo pecho. En febrero de 1893, la aldea Cree de Pikanjikam vivió 47 días sin ver el sol. La nieve alcanzó los techos. Los niños morían de hambre dentro de sus madres. Un hombre llamado Amos Keeper, respetado cazador y padre de 5 hijos, tomó una decisión que nadie cuestionó hasta que fue demasiado tarde. Una noche, cuando la luna era un cuchillo plateado, salió con su rifle y no regresó hasta el amanecer. Traía carne envuelta en una manta de lana. Nadie preguntó de dónde venía. Comieron, sobrevivieron. Al décimo día, Amos empezó a crecer. Primero fueron los dedos, que se alargaron hasta rozar el suelo cuando se sentaba. Luego la columna, que crujió como hielo rompiéndose. Su mujer Nudin lo vio una madrugada junto al fuego en la piel, se le había vuelto gris y transparente. Se le veían las costillas como varas de tipay bajo una tienda rota. Cuando Amos abrió la boca para hablar, salió un aliento tan frío que apagó las llamas. Tengoham, dijo, y la voz ya no era suya. Esa noche mató a su hijo Mayo R. Low Haizo rápido, con los dientes. Noodin huyó con los otros 4 niños hacia el campamento del chamán Maskve, a 3 jornadas de distancia. Cuando llegaron, solo quedaban 3 niños. El menor, un bebé de pecho, había desaparecido en el camino. Nadie habló de las huellas que seguían a Nudin, huellas de pies humanos que de pronto se volvían enormes y terminaban en arañazos de garras. Masqua reunió a los últimos guerreros sanos. Encendieron un fuego de cedro y abeto que ardía día y noche. Colgaron amuletos de hueso de alce y plumas de águila real. Cantaron los cantos prohibidos que solo se usan cuando el Wendigo ya está dentro de la aldea. Durante 9 días resistieron. Amos, o lo que quedaba de él, rondaba el círculo de luz. A veces se acercaba lo suficiente para que vieran su corazón latiendo a través de la piel translúcida, negro y enorme como el de un alce. Gritaba con voz que helaba la sangre: «Dame de comer, solo un poco más y estaré lleno». En la 9ª noche, el fuego empezó a menguar. No porque faltara leña, sino porque el frío del Wendigo lo devoraba. Masqua tomó la decisión. Ordenó a los guerreros que se cortaran las palmas y dejaran caer sangre sobre las brasas. El humo se volvió rojo. Entonces el chamán salió del círculo, solo, con una lanza hecha de hueso de caribú y una antorcha. Nadie vio lo que pasó después. Solo se oyó un aullido tan largo y terrible que los perros se escondieron bajo las tiendas y los niños se orinaron encima. Al amanecer, Maskve regresó. Traía la lanza rota y el torso desnudo cubierto de heridas que no sangraban. En la mano derecha llevaba algo envuelto en piel de castor. Lo arrojó al fuego sin decir palabra. Cuando la piel se quemó, todos vieron que era el corazón del Wendigo negro, del tamaño de una calabaza, aún latiendo lentamente. Maskve habló una sola vez antes de morir 3 días después. El hambre no murió, solo cambió de cuerpo. Algún día volverá, y volvió. En 1921, durante la gran nevada que sepultó Ontario, un trampero francés llamado Jean-Paul Gagnon encontró una cabaña abandonada cerca del lago Atahuapisca. Dentro había carne seca colgada de las vigas. Comió, sobrevivió. 2 semanas después, los Cree de la zona empezaron a desaparecer. Encontraban cuerpos congelados con las costillas abiertas desde dentro, como si algo hubiera salido de ellos. En 1978, un grupo de estudiantes de la Universidad de Thunder Bay organizó una expedición de invierno al Parque Provincial Quetico. Llevaban radios, tiendas térmicas, comida liofilizada. Solo uno regresó, una chica llamada Sarah McAllister, con las mejillas hundidas y los ojos demasiado grandes. Repetía una y otra vez: «Nos llamó por nuestro nombre. Conocía nuestros pecados más pequeños». Los rescatistas encontraron las tiendas destrozadas desde dentro, sacos de dormir llenos de hielo rojo, y huellas que empezaban humanas y terminaban en nada. Hoy, los guardabosques de los parques del norte aún encuentran señales. Árboles con marcas de garras a 4 metros de altura. Cadáveres de alces abiertos en canal, sin una gota de sangre en la nieve. Y a veces, en las grabaciones de las cámaras de vigilancia, aparece una figura alta y delgada que camina entre los árboles
sin dejar huellas. La imagen se distorsiona, la pantalla se llena de nieve estática, y cuando vuelve la claridad, la figura ya no está. Solo queda el eco de un aullido que suena como alguien diciendo: tengo hambre. En todas las lenguas muertas del mundo, los ancianos siguen enseñando la lección: el Wendigo no viene de afuera, nace dentro. Nace cuando el hambre es más fuerte que el amor, cuando la supervivencia cuesta a la humanidad. Cara a invierno, cuando el viento del norte aúlla como un lobo que nunca se sacia. Los niños aprenden a compartir el último trozo de pemmican, a no mirar demasiado tiempo la carne cruda, a no desear lo que pertenece a otro. Porque en algún lugar entre los pinos negros y los lagos congelados, algo muy alto y muy delgado camina sin hacer ruido, oliendo el aire, esperando que alguien vuelva a romper el círculo. Y cuando eso ocurra, el Wendigo sonreirá con su boca, que no cierra nunca, y dirá con la voz de todos los que alguna vez tuvieron hambre: ya voy.